Hubo un tiempo muy lejano, lejanísimo, en que el mar era dueño y señor. Todos vivían bajo su manto de agua y le debían obediencia. Uno de sus súbditos, que había llegado a ser inmensamente rico con el comercio de perlas y corales, se construyó un palacio espléndido. Casi una pequeña ciudad, con sus torreones y almenas, sus murallas, sus calles y plazuelas. El comerciante se sentía tan orgulloso de su obra que despertó la envidia y la ira del mar. Y el mar, siempre imprevisible, celoso y cruel, expulsó el palacio y a todos sus habitantes fuera del agua, a la cima de un monte. Y no contento aún, ocultó bajo la roca mediante un hechizo las murallas, las almenas, los torreones, las estatuas, las calles y plazuelas. A los habitantes los transformó en plantas y animales, y al rico comerciante en perlas lo condenó a ser invisible. Lo convirtió en viento. Desde entonces, el pobre viento se afana en sacar de la roca su antiguo palacio encantado. Pero eso no es verdad, mamá. En una leyenda, la verdad es lo que menos importa, hijo. De todas formas, hay otras versiones. El Torcal surgió del fondo de un antiguo mar, el Tetis, cuyas aguas cubrían prácticamente toda Andalucía. Esa inmersión se produjo durante el plegamiento alpino de la era terciaria, que comenzó hace 62 millones de años y que todavía no ha cesado. Como consecuencia de ese pliegue se alza una estructura en forma de cofre o champiñón. Dicha estructura sufre dos fases, en las que las fuerzas de la Tierra han actuado en mayor o menor grado sobre estos sedimentos. Una primera, más suave, donde se producen las diaclasas y pequeñas fracturas, y una segunda en la que el choque de fuerzas es mayor y provoca grandes fracturas en sentido perpendicular a las diaclasas anteriores, lo que genera sobre la superficie de la meseta una red cuadricular de hendiduras. El agua y el frío, y sobre todo las intensas lluvias que tuvieron lugar tras la segunda glaciación, fueron ahondando y ampliando las quebraduras hasta configurar el paisaje kárstico y el laberinto de piedras actuales. Precisamente en la intersección de diaclasas y fracturas, la fuerza de la erosión suele ser mayor, socavando los materiales inferiores y produciendo el hundimiento del techo. Todo ello origina una depresión del terreno en forma de plaza rodeada de paredes rocosas. A esto se le llama torca, dolina o popularmente hoyo. De ahí el nombre de Torcal. Del mismo modo, se han formado paralelos a las fracturas los grandes corredores kársticos, también llamados callejones. Esa disolución de parte del material rocoso debida a las fricciones terrestres y principalmente a la acción continuada de los factores climáticos es la causante de todas las formaciones kársticas. Formas de absorción como los corredores o callejones, estos lapiaces o las mismas torcas. Y las camenizas o pilones, que no son más que oquedades en la superficie de la roca donde se acumula el agua de lluvia. La disolución de los materiales geológicos genera numerosas cuevas y simas. Esta sima, la sima Rasca, tiene más de 200 metros de profundidad, con lo cual se convierte en una de las de mayor desnivel de Andalucía. Y no podemos olvidar las atractivas y enigmáticas formas imitativas esculpidas por el agua y el viento. La composición en estratos y con distintos materiales de la roca caliza facilita el modelado kárstico. Los materiales más blandos se erosionan antes, produciendo estos entrantes. A veces, ese material blando desaparece por completo, creando estas curiosas estructuras.
Estos fósiles son una buena prueba del origen sedimentario y marino del Torcal. Esta explicación me gusta mucho más, mamá. Me has salido científico tú. Pero recuerda que la imaginación es necesaria hasta para los científicos. Escucha a uno. La piedra modelada por el agua y la intemperie adopta formas extrañas, de pesadillas, entre una arquitectura fantástica de templos orientales, de catedrales góticas, de colosos egipcios, aparecen seres monstruosos, torsos decapitados de animales quiméricos, formas mórbidas que el viento acaricia o carcomidas anatomías pétreas a las que se agarra la hiedra. Pero no todo es piedra en el Torcal. ¿Sabes qué es lo verdaderamente importante aquí? Para. Lo primero es escuchar los sonidos del Torcal. Cierra los ojos. Lo segundo, detenerse y observar. Olvidarnos de las prisas y acompasar nuestro ritmo al tiempo del Torcal. Porque, aunque parezca que no pasa nada, suceden muchas cosas. Hay que prestar mucha atención. Recuerda que todo está oculto por el hechizo. Mamá. Fíjate en esta pequeña hoja. ¿Qué habitante del Palacio Encantado sería? Es el Umbilicus rupestris, u ombligo de Venus, que es como normalmente se la conoce. Y pertenece a las especies rupícolas, llamadas así porque habitan en las rocas. Las comunidades vegetales rupícolas son las más importantes del Torcal, y entre ellas se encuentran endemismos que requieren de una especial protección. Por ello, cuidar el entorno debe ser tarea de todos. Quizá el endemismo más famoso y bello del Torcal sea la Linaria anticaria, aunque hoy ya se sabe que también crece en otros lugares. Hay más de 600 especies de plantas en el Torcal. Las más pequeñas, los líquenes y los musgos, pueden parecernos todas iguales, pero en realidad hay más de 80 especies diferentes. Las especies que más han resistido son las propias de los pastizales y carrizales, y en especial los arbustos, como este espino majuelo. Y aunque la vegetación climática, la que encontraríamos si no hubiese intervenido la mano del hombre, ha sufrido un deterioro irreversible, aún quedan algunos ejemplares como el arce de Montpellier, a modo de silenciosos testigos del pasado. La hiedra ha sabido conservarse bien al buscar lugares poco accesibles. La vegetación propia del Torcal sería la del encinar, si no se hubiese abusado, claro, de la tala, el carboneo y la ganadería. Antes había muchos rebaños por aquí, sobre todo de cabras, que lo dejan todo pelado. Pero ahora solo hay unas cuantas ovejas, que son menos dañinas si están controladas. Esto es un formazo. Antiguamente pasaban aquí la noche los pastores y el ganado. Aparte de la ganadería, aquí lo que más se ha explotado es la cantera, hasta que en el año 86 cesó la actividad. En el año 89 ya el Torcal es declarado por ley paraje natural. De aquí ha salido mucha piedra para la construcción. Ahora el recurso más importante del Torcal es el agua. Este es el pilón de la cruz. Aquí lo que se almacena es agua de lluvia que se escurre por la loza de piedra, hasta acumularse en su interior. Alrededor de todo el Torcal hay al menos 13 fuentes. La más importante es el manantial del nacimiento de la villa, que abastece a toda Antequera. Este manantial reúne prácticamente el 90% de todo el agua que se recoge en el Torcal. El Torcal resulta un acuífero vital para la zona. Todo él actúa como una gran esponja. Sus fisuras, grietas, simas y cuevas componen una red subterránea de absorción y conducción del agua. El clima del Torcal puede ser muy singular, muy cambiante e independiente del de los alrededores. Abajo puede hacer un sol espléndido, mientras que aquí
Muy típico del Torcal es el conocido efecto montera. Las nubes arrastradas por los vientos del sur quedan atrapadas entre las rocas, cubriendo el paisaje de misteriosas brumas. Son más de 40 los días de niebla al año. No se debe abandonar nunca el sendero recomendado, pero sobre todo en esos días, porque el Torcal puede convertirse en un laberinto peligroso. Este era el poblado de la Sepultura, que dejó de estar habitado hace mucho tiempo. Aunque todavía hay gente mayor que recuerda historias y leyendas de esa época. Se dedicaban sobre todo al pastoreo y a la cantera. Habitantes aquí en la sierra ha habido pocos, pero eso sí, desde los romanos y los árabes. Al parecer, a partir del siglo XVIII, hubo más familias que se trasladaron aquí para dedicarse al negocio de la piedra. Las huellas más antiguas del asentamiento humano del Torcal se hallan aquí, en la Cueva del Toro. Los yacimientos encontrados datan del Neolítico, hace unos 4000 años. También hay rastros físicos de la presencia romana. La presencia árabe nos consta sobre todo por las crónicas. El Torcal fue zona fronteriza y, como tal, lugar para la batalla. También hubo lucha durante la Guerra de Independencia contra los franceses y hasta en nuestra guerra civil. Cuando el abuelo tenía tu edad, le contaban cómo algunos soldados de la guerra civil se escondieron entre estas rocas durante años. Dicen que todavía anda por aquí el fantasma de alguno. Los fantasmas no existen, mamá. El Torcal ha sido calificado como zona de especial protección para las aves. Algunas, como este buitre leonado, lo suelen utilizar como lugar de paso, pero otras anidan y habitan aquí. Gracias a esta protección ha habido en los últimos tiempos una sorprendente recuperación de los córvidos. Los osos y lobos ya se extinguieron en estas sierras, pero aún quedan pequeños y medianos mamíferos, aunque difíciles de ver. Algunos no podrían haber escogido lugar mejor para vivir. Hay 11 especies de reptiles. Una de ellas es la víbora hocicuda, cuya mordedura puede ser peligrosa. Me gustaría volver, mamá. Claro que sí. Nos queda mucho por ver. Cada vez que se viene, hay un Torcal distinto. Porque, aunque tú todavía no lo creas, el Torcal es mágico. Mamá, mamá, mira. Venga, anda, que llegamos tarde. La piedra. ¿La piedra? Era la piedra. Se movía. ¿Que se movía?